¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Yo soy Carlos Trillo y esto es Aquí se dice, edición de fin de semana, algo que disfruto mucho yo, porque debatimos, platicamos y aprendo del maestro Rafa, que está aquí a mi lado derecho. Vamos a tocar temas de interés nacional, de la agenda política de la Cuarta Transformación. Si estamos de acuerdo o no, eso ya lo veremos después. De la mañanera. De la mañanera del comandante en jefe de las Fuerzas Supremas. Sí. ¿Cómo te encuentras, Rafa? Bueno, pues más bronceado que... Estás más bronceado, es que el sol en la Ciudad de Yo ya México... nací bronceado, pero Sí, bueno. sí, sí, pero el sol en la natural. Ciudad de México está brutal y se ve porque yo también ya ando más bronceado que nunca. Vámonos rápido, Y Rafa. como tú decías, ¿no? La cuestión, los temas de la mañanera, definitivamente esta fue una semana Tremenda. muy acalorada. Vamos a empezar con... Acalorada no por el clima. El clima político. Está Los bien caluroso. golpeteos políticos. Mi querido Rafa, tú que eres un experto en todos estos temas, la reforma eléctrica no pasó. Perdió Morena, ganó o empató. ¿Qué pasó con Morena en esta reforma eléctrica? Que pues ya, no nos hagamos güeyes, coloquialmente dicho, todos sabíamos que era muy difícil que pasara. Así es. ¿Qué onda con la reforma eléctrica? Ya Cantado. estaba sabido el resultado, pero yo lo veo desde otra perspectiva, no tanto Por atrás. si ganó una fracción parlamentaria o un partido, sino cómo ganó el país, cómo ganamos como ciudadanía. ¿Ganó perdiendo? No, mira, yo pienso, mi visión es que el proceso de debate y de discusión de la reforma eléctrica nunca se había dado en la historia del país. Es la primera vez que no se negocia y que no se pacta en lo oscurito los negocios de la industria. Como siempre era. Y en ese sentido fue un gran avance en los foros parlamentarios, los foros abiertos parlamentarios, donde se debatió con gran altura los especialistas, los analistas, lo cual permitió también que la gente se haya informado sobre el tema, ¿no? Porque hay mucha, perdón que te interrumpa, hay mucha ignorancia. Que si la reforma eléctrica va a destruir al país, que vamos a contaminar toda la nación porque el presidente no quiere las energías limpias, que el TEMEC, que la fregada. Entonces de pronto sí veo mucha ignorancia de personas que esté peligro para México la reforma eléctrica. Exactamente, sí, ha habido mucha desinformación, pero por el control de la información a través de los medios. Okay. Lo cual no permitía que la gente debatiera, que la gente discutiera, porque además no había espacios de discusión. Va y va con moches, como la reforma energética de Peña Nieto en 2013, 6 millones de pesos para Ricardo Anaya, que no es nada. Ah, caray, ya te estás viendo fuerte, ya No, todavía pero no eso se lo ya se sabe. todavía no se lo comprueban a mi querido No, Robotín. pero eso ya él mismo nunca lo aceptó, reconoce. Rafa. Y todas las fracciones. Que recibieron los dinero. moches, ¿no? Ya es un término que no se sabía. Sí, señor. En la opinión pública. Ok, Entonces, dímelo. yo quisiera como sintetizar, porque fue muy interesante. La primera pregunta de la semana a López Obrador, que por cierto lo hizo un joven muy brillante, Manuel Pedrero, tabasqueño, 19 años, que yo no exagero en que este joven va a ser el Lorenzo Meyer del futuro. ¡Oh, caray! ¡Qué bárbaro! Vámonos ahí. Y ¿Qué contestó? Le preguntó al respecto y sobre toda esta confrontación que ha generado la discusión misma sobre la reforma eléctrica de los traidores a la patria, ¿no? Vas a empezar con ataques, Rafa. No, es que al contrario, yo me voy a ir... O sea, nada más dejémoslo claro, los que votaron en contra de la reforma eléctrica son para ti traidores a la patria. No, precisamente yo lo que digo, voy a puntualizar lo que el presidente López Obrador anotó, A ver. que no se sabía y que ahora a través de la mañanera hay un espacio de información muy interesante. Por ejemplo, él mencionó que anteriormente no se permitía, no se explotaba, digamos, las funciones de las hidroeléctricas, que ese es un tema apasionante y se dejaban como una especie de
de elefantes muertos en el país, y en ese sentido se desconocía que son las que funcionan con mayor eficiencia, con energía limpia, Con agua. con agua, y sobre todo no contaminan y son muy económicas. Entonces, estos datos duros que dio el presidente son muy interesantes, porque Para los que están molestos y molestos. ahí está el juego, ahí va está a ser el juego contaminante. político, la capacidad de un gran estadista que con toda calma él contempló, y así lo dijo en la mañanera, estábamos prevenidos de una posible traición. En ese sentido, él envió a la Suprema Corte la propuesta para que la ley eléctrica tenga constitucionalidad, ¿no? Ok, bueno, esa la Entonces, ganó. Pero vámonos al punto ya clave. termino Sí, a ver. brevemente, porque es muy importante. Entonces, una vez que se constitucionaliza la ley eléctrica, por así decirlo, vamos a tener, hoy día tenemos 60 hidroeléctricas en todo el país. Contrario a lo que se había desmantelado, pero más que nada se tenían arrumbadas estas hidroeléctricas, de tal manera que solamente funcionaban 3 de ellas a nivel nacional, De 60. con el 30% de la capacidad. Entonces tú dices, explíquenme, si tenemos 60 hidroeléctricas, ¿por qué solamente están funcionando 3? ¿Y para qué construyeron 60 si solo Porque van a no usar les conviene 3? a los, Pues a es que los ahí está el intereses de negocio. arriba. Pues Ahí ¿dónde está estaba el negocio, Rafa? en la construcción de las hidroeléctricas y de los presupuestos. Entonces, finalmente, lo interesante es que con esta ley eléctrica se está invirtiendo en la refuncionalización de las hidroeléctricas, las famosas turbinas de las que habla López Obrador, y en ese sentido también, digamos que se ajustó un término muy interesante que son los sistemas de abastecimiento. Entonces, los sistemas de abastecimiento era una forma de poder participar con energía subsidiada, pero a través de Iberdrola. Bueno, ya desaparecieron con esta ley eléctrica. Por otro lado, va a permitir eficientar ya ahorita en este momento están modernizándose 14 hidroeléctricas en el país. Eso se aplaude. Lo cual garantiza, y ojo, le tomamos la palabra, ojo, le tomamos la palabra al presidente López Obrador, y ahí sus contrincantes o adversarios pueden justamente reclamar. Usted ya se comprometió de que la luz en México no va a subir durante todo su sexenio. Eso es lo... Caray, lo veo un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ok. Pero Rafa, no pasó la reforma eléctrica. Entonces yo creo que el presidente lo tenía presupuestado y sabía por dónde se iba a ir, o sea, cuál era su siguiente movimiento. Siguiente movimiento, litio, que fue su jugada de ajedrez, ¿sí o no? Está bien. Exacto. Estamos exagerando, el litio es un mineral sumamente importante, platicamos del artículo 27 constitucional, que ya era propiedad de la nación. La oposición dice pues, que ya era propiedad de la nación, entonces ¿por qué fregados tenían que hacer pasar la ley minera? Entonces si se los explicas te lo agradeceré, porque la gente sigue con eso, porque se protege, se blinda el Así litio es. y nada más lo puede Así es. aprovechar el Así Estado y ninguna empresa privada. ¿Me equivoco? Así es. Si no hay una constitucionalidad y un marco jurídico, las empresas pueden, lo vimos con Cancún, toda el corredor hotelero es de propietarios españoles. Bueno, que es y una, que es si no una hay un marco tragedia, legal claro. que lo restrinja, pues se van por la línea. Porque el 27 en la Constitución dice que pues, todo lo que esté en el suelo y subsuelo de la nación, y pues el oro está y no lo explotan todo el Estado. Mira lo que la pasó, plata. mira lo que pasó con las minerías mexicanas, están en manos de los canadienses. Terrible, ¿no? Y esa es una tragedia bárbara, porque han contaminado los ríos de una manera espantosa. Le han dado la madre al país. Han devastado a las comunidades, no solamente el agua,
sino el medio ambiente. Las canteras, por ejemplo, no tienen ningún mínimo reglamento de protección a la Ahora, comunidad. dime el peligro en este tema de la protección del Estado y blindar el litio como prioridad, como mineral prioritario para México. Definitivamente México, y lo dijo el presidente, no tiene la capacidad ni la tecnología para explotar el litio. Lo dijo el presidente. Pero lo acaba de decir la mañanera. ¿China? Ya están en contacto para poder crear incluso ya le están llamando ahora Amlitio. Se me hace un maestro. Porque, por ejemplo, Amlitio. si tú discutes a nivel de Lili Telles, pues no entendemos ya nada. vas a empezar a pegarle duro no entendemos nada a y mi querida terminamos Lili. a cubetazos, ¿no? Hombre, Entonces, que Citlali le dio unas lecciones por ahí, ¿no? Y Andrea Chávez otra, pero bueno, la puso te quiere, Lili, una legisladora de 24 años a una señora de más de 50 bueno, años. Citlali Pero el nivel del conocimiento Citlali, de Andrea Chávez es grandioso, ¿no? Pero bueno, es grandioso. En ese sentido es importante entender que el marco jurídico de un bien de la nación es muy importante porque lo tienen todos los países del mundo. Si no te imaginas, cualquiera llega y dice, esta isla es mía, ¿no? Sí. y llegan con todo, como los japoneses en los mares con el atún y como los canadienses con las minerías. En fin, nunca acabaríamos la historia del saqueo de este país. Y yo creo que es interesante y fundamentalísimo, histórico, decir, ya hay una ley en donde se garantiza que el Estado es el único que tiene el derecho a la exploración y explotación de litio, porque el litio es de los mexicanos. Bueno, pasó en fast track lo de la ley minera. El presidente sabía que, pues, como tiene mayoría, pues iba a suceder. Pero entonces sí fue un descalabro un poco para la Cuarta Transformación, la reforma eléctrica, porque era como el plan que tenía el presidente, que aunque era muy difícil que pasara. Si no me equivoco, el presidente dijo que ya no va a mandar otra reforma eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar con la electricidad en este país? ¿Vamos a seguir siendo dominados por Iberdrola? No, porque ya hay una reglamentación. Y lo interesante aquí es, por ejemplo, cuando dicen que es un dictador, López Obrador, un populista, a mí ni lo leo, porque tienes que entender conceptos de ¿Pero por qué tiene de malo que sea populista? ¿Es no, populista? pero hay que entender los conceptos de la ciencia política, porque eso es lo que te guía para analizar, conceptualizar las cosas. Entonces, un término importante es que López Obrador nunca ha hablado de la expropiación y dice, vamos a respetar el esquema de participación, que son 46% para la empresa privada y 54% para el Estado. O sea, que quedó igual, ¿viste? Con o sin reforma energética. Pero aquí la estrategia del presidente fue, vamos a hacerlo, vamos a darle la constitucionalidad para poder seguir explotando las hidroeléctricas. ¿Lo ves como premio de consolación ya para terminar? No. ¿Para nada? No, hermano. 60 hidroeléctricas. ¿Tú te puedes imaginar la potencialidad? Ahorita, lo acaba de decir el presidente, le tomo su frase, México es el país generador de energía limpia mayor del mundo. Mayor incluso, tiene mayor energía limpia que Estados Unidos. Me pone un poco nervioso que me digas que México es el número 1 en energías limpias, cuando, bueno, yo he visto al presidente que sí favorece más a estas, no es que sea fan de las energías contaminantes, pero dice, siempre ha criticado las energías limpias, no siempre, porque son muy intermitentes, como las del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la refinería de Dos Bocas va a ser altamente contaminante, el Tren Maya, quieras o no, va a contaminar, como todas las obras que puede llegar a hacer un gobierno. Entonces, ¿tú crees que sí? Lo acaba de afirmar el lunes, y él se mueve por estadística. Nunca ha dado un dato falso, porque lo deshacen en 3 segundos. Que no lo haría, porque es muy cuidadoso además, ¿no? Es un estadista. Él se documenta porque tiene que entender y conocer cómo están las cosas en materia de energética, petrolera, en el litio sobre todo, claro, ¿no? En ese sentido. Y lo acaba de decir, que no va a subir la luz y sobre todo, que vamos a poder salir como nunca. Fíjate,
¿Cómo te explicas que un ciudadano, como nuestros amigos de la producción o tú y yo, paguemos una tarifa por concepto de electricidad o de luz eléctrica más que un Oxxo? Eso no se sabía, No, porque se salió movía apenas. en lo oscurito. Bueno, ya estás tocando el tema del autoabastecimiento. Eso no de lo electricidad. sabía. Lo del No lo sabía. autoabastecimiento está Entonces, terrible. Perdón, quienes dicen, no, pero es que el Oxxo se maneja con paneles solares. ¿Tú has visto un panel en un Oxxo al entrar? O cuando he visto llueve y está paneles. nublado, no, pues hacen magia. No, Son paneles yo estoy mágicos. contigo, estamos conectados, que es terrible desde esta reforma del 2013 cómo estas grandes empresas se ahorraron muchísima energía, muchísimo dinero, perdón, y lo del autoabastecimiento que tanto se está tocando ahorita, que abusaron. Abusaron de la nación, abusaron de los mexicanos, y a mí me parece correcto que haya un control y se pague lo justo. Si son las grandes empresas, todo lo que se ahorran de dinero. Claro, pues sí, ese es el asunto de fondo, ¿no? Paguen lo que consuman. ¿Te parece desquiciado? No. No, digo, A mí no tú, no. pero pregunto a la gente, ¿no? O sea, A la gente que está en contra de la reforma eléctrica. No, No, definitivamente no, pero yo creo que mucho tiene que ver con la ignorancia, Sí, que apenas está la saliendo. desinformación. La desinformación. Así es. Y entonces, pues esto fue, como yo diría, el gran avance del debate de la reforma eléctrica, del debate entre quienes realmente argumentaron, los especialistas, no la sesión del domingo 17 de abril, ¿no? Eso no fue debate. Eso fue ahí una serie, una lluvia de descalificaciones y de encontronazos y de cubetazos. Hablando de que no dijeron nada. al hablando de final. descalificaciones, la oposición está muy enojada, el panismo, el priismo, todos están muy enojados porque Morena los está señalando ante el universo como traidores de la patria, en redes sociales los está señalando y estos se sienten acosados, violentados, ya se fueron a quejar a organismos internacionales. Porque a final de cuentas, si tienen razón o no, la oposición, pues es una democracia. Y la democracia, pues, funciona así, ¿no? Morena no tenía que ganar todo. Entonces están haciendo ver ellos a Morena como, si gano, todo está bien, pero si pierdo, voy a hacer berrinche. Pero aquí... Lo de Morena está bien, nada más dime, estar señalando a los que se opusieron a su reforma eléctrica como si fueran unos traidores a la patria. Bueno, quien realmente aplicó o usó o exhibió a los llamados traidores y traidoras a la patria fue un ciudadano que abrió una página que se llamó... No, Rafa, Traidores a la patria. antes de cerrar, no, Rafa, fueron los mismos diputados. Bueno, del después lo partido. retomó Mario Delgado y Citlali Hernández. Y muchos. Ahora, mira, beneficiar a Iberdrola y a las empresas extranjeras por encima del bolsillo de la ciudadanía. Dilo, Rafa, dilo. ¿Es traición a la patria? Sabía que o lo no? ibas a decir. Rafa, mi gurú, mi sensei de política en México, gracias por haber estado conmigo en Aquí se dice de fin de semana. La siguiente semana traemos más temas de la agenda nacional, de la mañanera. Por supuesto. Y siempre que hay debate de altura, las cosas se vuelven más sabrosas y apasionantes. Claro que sí, mi querido Rafa. Ustedes, quienes sean, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana.